Bueno, muy buenas tardes. Arrancamos este que creo que ya es el sexto encuentro que tenemos de virtual de las webinars. Hoy vamos a trabajar la conferencia participativa, que es Desafíos de la Convergencia Digital, cómo diseñamos clases interesantes. Y para dar la bienvenida, hoy creo que ya estamos en el día número 100 más o menos del aislamiento social, preventivo, obligatorio. Nos va a dar la bienvenida, bueno, la profesora Nora Ortellao, que es la secretaria del Interior y también la gerenta de la obra social. Buenas tardes a todas y a todos. En nombre del Consejo Directivo del SADOP, Seccional Entre Ríos, les doy la bienvenida a la conferencia participativa cuya temática a desarrollar es comunicación y redes, teniendo en cuenta la hipermediación, la infraestructura, acceso y participación y apropiación tecnológica. En relación a la hipermediación, desafíos de la convergencia digital. Cómo ingresar a la burbuja de interés de nuestros estudiantes en un contexto hipermediado. Cómo se constituye el ciudadano digital virtual versus real. Intimidades, extimidades. En cuanto a la infraestructura, acceso y participación, ¿qué particularidades presenta el sistema de comunicaciones en la Argentina? ¿Servicio público o privado? Derechos de los ciudadanos, acceso y participación. ¿Cómo se reflejan las diversidades y las voces en los contenidos con los que enseñamos? ¿Surgen nuevos lenguajes? Y en cuanto a la apropiación tecnológica, en un contexto donde abundan el acceso a la información y capacitaciones, donde las relaciones sociales, los vínculos familiares, amorosos, se construyen y se constituyen en la virtualidad. ¿No estábamos lo suficientemente adaptados para la vida en la virtualidad? Diferentes niveles de apropiación tecnológica, los docentes como actores del campo político y de la acción, y los desafíos de la vuelta a la presencialidad. En esta conferencia interviene el licenciado Cristian Fernando Gauna, coordinador del programa CineSAP del Ministerio de Educación de Ciudad de Buenos Aires, miembro SIC Info Ciudadana, maestrando en Ciencias Sociales Flaxo, investigador y docente universitario de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y USAL. Cristian es maestrando en Ciencias Sociales por Flaxo, Argentina, graduado como licenciado en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Cursó el posgrado, Comunicación en las Organizaciones Complejas en la Flaxo, titulado como profesor en docencia superior en la UTN. Desde el año 2012 integra los equipos de docentes e investigadores del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional de La Matanza. Se desempeña como docente titular de grado en la Universidad del Cine y USAL sede Centro. Desde el año 2007 coordina el programa Cine en las Escuelas del Sur de la ciudad, CineSAP, que es un programa socioeducativo dependiente de la Gerencia Operativa de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el año 2006 hasta 2018 condujo el ciclo radial Hora Libre, que se difunde por la red del Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO. Fue docente de asignaturas del área Comunicación y Educación, Nuevos Medios Digitales, USAL, Didáctica y Práctica de la Enseñanza Cinematográfica e Introducción a los Medios, UCINE, Teorías de la Educación de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Fue docente de espacios de televisión, taller universitario de producción audiovisual, producción y realización periodística, medios y nuevos ecosistemas de medio, en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Universidad del Cine, Instituto Superior del Tiempo Libre y Recreación. A continuación, escuchamos al licenciado Cristian Gauna. Muchas gracias. Ahora sí, estamos con Cristian y con Paola. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Buenas, hola Cristian. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
¿Cómo están? Bueno, Hola. yo quiero hacer una aclaración primero. Ayer estábamos discutiendo con Cristian el título de la conferencia. En realidad también es como una falacia, ¿no? O sea, vamos a tratar de llamar la atención solamente con el título de la clase, pero después vamos a tratar de ver si llegamos a desasnar esa pregunta igual. A ver si esa pregunta inicial, con lo que conversemos, podemos llegar a por lo menos desentrañar un poquito de esa idea, ¿no? Perfecto. Bueno, más allá de las reflexiones que se pueden llegar a hacer, y también me parece que cada encuentro, cada momento es un deconstruir o un desandar caminos que teníamos nosotros como seguros y conocidos, y que en esta situación de emergencia sobre todo nos hace salir, como dicen muchos, de esa zona de confort a la que estábamos bastante cómodos y acostumbrados. Hoy se presenta como un desafío, lo hemos venido reflexionando y dialogando a lo largo de los encuentros anteriores. Hemos hablado de que es una oportunidad, estamos en un momento de transformación, y pensar en que hoy los docentes se encuentran atravesados por estas tecnologías de la información y de la comunicación, y a través de ella logran construir junto con los estudiantes ese entorno de aprendizaje virtual. La pregunta en principio para Cristian es también, no es una pregunta que requiera una respuesta, sino que, como bien decía Agustín, nos permita a través de este y de otros encuentros ir trazando y escucharnos entre todos, ¿no? Y aportando y nutrirnos, que ese es el sentido de esto. Hoy decimos que la educación está mediada por las TIC, por esas tecnologías. O sea, es bien claro, es el papel que cumplen las tecnologías, que no son nada nuevas, Cristian, estas tecnologías, porque hace unos 10 años aproximadamente hablábamos de las nuevas TIC, pero estas tecnologías no son nuevas, ni en el entorno de aprendizaje utilizado por los docentes, ni tampoco en el entorno de aprendizaje de los estudiantes. ¿Es así? La pregunta va por ahí. ¿Cómo aprende el estudiante utilizando las tecnologías? ¿Qué debemos tener en cuenta cuando la clase no es presencial? ¿Cómo selecciono los contenidos? ¿Cómo enseño esos contenidos? ¿Y de qué manera se establece la comunicación en la clase virtual? Esos son los ejes que me gustaría que empecemos a tomar. Si estás de acuerdo. Sí, claro. A ver, bueno, primero buenas tardes a todos. Lo primero que se me ocurre plantear es que esto que estamos viviendo no es educación a distancia, no es educación presencial, ni es educación y escolarización virtual. Es otra cosa. Es una virtualización prepotente en un contexto de pandemia global, con cuarentenas locales que aparte difieren muchísimo en la conformación de esa cuarentena. Y cada una de las poblaciones, tanto de docentes como de estudiantes, están atravesados por este contexto. Entonces ahí lo primero que tenemos que ver es que en un proceso de educación virtual, el docente toma la decisión de prepararse para esa situación. Y tiene tiempo y piensa los textos que va a dar, piensa los videos con los que va a enriquecer, quizás hace alguno, hace presentaciones, presis, y tiene por otra parte textos de mediación para que sus alumnos en diferentes instancias de conexión puedan de alguna manera acceder a esos conocimientos y construir nuevos conocimientos, porque él está haciendo mediaciones. Eso nos obliga a nosotros a pensar que todo ese proceso no nos pasó a nosotros. Nosotros estábamos preparando para volver a las aulas en las escuelas secundarias, estábamos preparados para tomar finales y empezar las clases a nivel terciario y universitario. En algunas localidades del país las primarias habían comenzado, en otras estaban a punto de comenzar, en otras habían tenido una primera semana de clase y no hubo tiempo. Lo que pasó fue que te dijeron que en 2 semanas, tal vez en un mes volvías, y lo que había pasado fue este proceso de virtualización que yo llamo prepotente, ¿sí? Que por una parte lo que hace es poner de manifiesto algo que ya veníamos reflexionando,
que es la idea de que nosotros, los docentes, estamos muy acostumbrados a poner el cuerpo. Y el cuerpo habita el territorio, se transforma en esa aula, en un sistema que llamamos clase, que es un sistema hipercomplejo, donde todos interactuamos y generamos un montón de situaciones que construyen una realidad que después se llama conocimiento y saber, ¿sí? Pero que se funda en la experiencia. Y esta vez nos extirparon el cuerpo. Quedamos desencarnados del cuerpo. Ahora, el espacio territorial del aula se transformó en un espacio virtual enredado, hipercomplejo, pero también que en hipótesis, es verdad, hace 10, 15 años ya existía y ya teníamos las nuevas tecnologías, teníamos los nuevos medios, pero la verdad es que también tenemos algunos problemas, que es que nuestras comunidades, no todos tienen la misma conectividad, no todos tienen la misma infraestructura, no todos tenemos la misma capacidad de producir, porque muchas veces vos como docente, incluso para educación virtual, no estabas en confinamiento. Entonces te podías juntar con un amigo que filma, graba y te hacía un video. Hoy eso no es posible. Entonces, si vos no te das mañas, si vos no sos creativo, si vos de repente no sabes cómo bajarte determinada aplicación, hay determinados recursos que te quedan vedados y que lo podrás resolver o no con el tiempo, pero necesitas tiempo, porque vos también como docente tenés que reinvertirte, ser creativo y aprender. ¿Sí? Ahí yo me planteo un montón de preguntas. En este cuerpo que está extirpado, que está desencarnado, también nos pasa algo, nos cambia la idea de presencia y ausencia. Para nosotros en los sistemas formales educativos era fundamental la presencialidad, que el cuerpo esté ahí. Y ahí nosotros podíamos operar. ¿Qué sería estar ausente hoy en una clase? Cuando vos tenés la posibilidad quizás de hacer un Zoom, entonces tenés conexión sincrónica, pero no todos tienen esa conexión con esa posibilidad. Porque muchos alumnos tienen hermanos y la madre, el padre le presta un celular y tienen que compartir el mismo celular. Y si uno está en clase sincrónica, el otro ya faltó. ¿Faltó? Vos como docente a veces tenés que pensar, bueno, doy la clase sincrónica, pero aparte subo el video para aquellos que puedan. Algunos tienen datos, no pueden bajarse videos. En algunos casos se resolvió con viejos medios, radios comunitarias, con fotocopias que se dejaban en la puerta de la escuela y en algún momento se iba a entregar a los alumnos que no tenían conectividad. Y la verdad es que no es lo mismo. Si yo me pongo a pensar hoy, no sé, a ponerle que a algún profesor de biología se le ocurrió hacer clase medio intuitiva, entonces dijo, voy a hacer que los alumnos vean un video y que vayan desde la boca hasta el esófago, y consiguió videos donde se muestra cómo se puede ingresar al esófago y llegar al estómago, y así explicó el sistema digestivo. Hermoso. Y el pibe que no se conecta tiene fotocopias en blanco y negro, mal sacadas. ¿Cómo comparas eso? Por otra parte, la verdad es que muchos de nosotros como docentes estamos acostumbrados a la clase expositiva y al trabajo en taller, ir haciendo docentes. Y en este caso lo que nos pasa es que tenemos estas posibilidades, unos empezamos a decir, bueno, nos vamos a apropiar un poco más de videos, esta posibilidad de hacer, no sé, visualizaciones 3D en 360 y demás cosas. Pero también sabiendo que eso es sumamente excluyente, porque hoy la clase está excluida. Tiene muchas partes de personas que están excluidas. Y no están excluidas solo por cuestiones económicas. Porque hay gente que tiene muchísimo dinero, pero le tocó vivir en un poblado o en una ciudad donde, por ejemplo, la conectividad es baja y el servicio de internet que tiene no le permite realmente estar conectado todo el tiempo porque no llega, porque se le dropea todo el tiempo la pantalla. Entonces, lo primero que hay que empezar a entender, me parece a mí, es saber que somos pioneros en una situación profundamente novedosa para el planeta, que no es un problema local, es un problema global, y que esto lo que nos impulsa es a encontrar cuál es la necesidad. Para los pioneros siempre lo importante es la necesidad, porque cuando vos tenés una necesidad, encontrás el impulso para hacer algo. ¿Sí? Cuando vos estás, no sé, yo daba el ejemplo, hace muy poco doy una materia que se llama Nuevos Medios, y le decía a los alumnos, no sé, ponele que a vos te gusta la música flamenca y nadie escucha la música flamenca en tu casa.
Bueno, si vos tenés la necesidad de escuchar eso porque te gusta, porque no accedes, Internet es una gran herramienta, porque te podés poner a buscar y esa necesidad te da el impulso para empezar a buscar, hurgar, bajarte música, conectarte, ¿sí? Ahora hay un momento en el que, superada la necesidad, resuelto el interés, te desconectás. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Porque antes nuestros alumnos se podían desconectar de la mente, pero lo seguíamos teniendo sentado en el aula. Ahora se te desconecta aunque tenga la cámara prendida, aunque esté en Zoom, en Teams o en Meet. Por otra parte, tenemos que pensar también qué es lo que queremos hacer en esta situación. Si el vínculo que queremos tener con nuestros alumnos es solamente un vínculo instrumental, ¿sí? Cosa que hacían los antiguos medios ya desde hace un montón de años, digamos, las experiencias de los medios masivos de comunicación, broadcasting, los tradicionales, tenían una persona que hablaba y enseñaba a distancia por televisión o por radio, y era un tipo dando mucha información para una enorme cantidad de personas, pero no había conversación. No había ningún tipo de diálogo, lo que había era esta idea de, bueno, yo con el megáfono le hablo a todo el mundo que yo tengo algo para decir, los demás tienen que escuchar. Y la verdad es que las conversaciones, como hoy tenemos que pensar un poco, ya no los nuevos medios, yo ahí lo que corregiría, yo ya no tengo que pensar en nuevos medios, tengo que pensar en hipermediaciones. ¿Cuál es la diferencia? Si yo pienso en los nuevos medios, pienso en los soportes nuevos, solamente en la tecnicidad instrumental. Pensar en la hipermediación supone pensar en la tecnicidad instrumental más las instituciones que nos atraviesan, que algunas, porque las aprendemos a utilizar, están invisibilizadas, pero hoy la escuela, la universidad, mi clase, sea de sistema educativo formal o sea una clase educativa cualquiera de difusión de investigaciones, de lo que fuere, también está atravesada por otras instituciones y corporaciones. Sin Meet, sin Zoom, sin Google, ¿sí? No podemos tener esta conectividad. Y esas son corporaciones. Y han puesto este servicio ahí, y de repente ahora se ha incrementado su uso, pero el plan era que nosotros podamos usar eso. Y nosotros tenemos que pensar también cómo lo vamos a usar. ¿Para qué lo estamos usando? Pensar en hipermediaciones es pensar en la tecnicidad, en las instituciones y en la socialidad. ¿Con qué finalidad yo utilizo esa mediación? ¿Por qué me hago cargo de ese proceso? Ya no solo del soporte, sino también de ese proceso. Y la otra es la ritualidad. Entender que la hipermediación tiene un proceso ritual y que se construye en el hacer cotidiano, semana a semana, día a día, hora a hora. ¿Sí? Y eso depende muchísimo también de, si estamos hablando del sistema educativo formal, de cómo esté configurada nuestra clase, si nuestra clase era 2 veces por semana, si era 1 vez por semana, si era a diario. Esa ritualidad va a construir, por otra parte, una rutina que me va a permitir construir también el lazo de interacción y de alguna manera con nuevos límites fundantes, digamos, con nuevas funciones en esa forma de limitar, pero también con nuevos límites limitantes, porque el cuerpo sigue sin estar ahí, seguimos desencarnados, ¿sí? Pero en esa ritualidad yo puedo construir de alguna manera nuevas formas de conectar y de vincularme pedagógicamente. La historia es que en muchos casos esto estuvo averiado. Yo tengo el caso, se lo contaba, me acuerdo en un momento a Agustín, en la ciudad autónoma de Buenos Aires pasó que la escuela primero tuvo que reconstruir el vínculo para dar de comer, para entregar bolsos. Sí, para retomar un poquito, Cristian, por ahí más allá del currículum, para que se entienda, o sea, vos sos docente universitario en universidades públicas, en universidades privadas, y a su vez coordinás un programa del cual yo, bueno, de ahí nos conocimos hace mucho tiempo, que dábamos unos talleres de cine en escuelas en zonas de emergencia, ¿no? En zonas periféricas de la ciudad de Buenos Aires. Entonces vos lo que estás haciendo referencia es específicamente a ese programa que es CineSap, que son talleres de cine en escuelas que están en límite, digamos, todo lo que es el cordón sur, claro, de la ciudad. Por lo cual la realidad es bastante distinta a una universidad privada que vos recién hacías mención, que también tienen problemas de conectividad, porque por ahí en el barrio donde viven puede ser que la conectividad sea mala. O sea que las desigualdades aparecen en todos los ámbitos. Pero bueno, no te molesto. No,
A lo que iba era esta situación donde, por ejemplo, la escuela en algunos lugares tuvo que invertir. Primero tuvo que hacer un horario alimenticio para poder retomar un vínculo pedagógico y reconstruirlo. Y eso es sumamente complejo, ¿sí? Ahora, en el caso de las universidades, digo, no sé, yo estoy en 2 universidades privadas, y la verdad es que ahí sucedió algo también muy fuerte, que fue del listado de alumnos inscriptos, muchos desistieron de cursar porque era a distancia, ¿sí? Muchos se asustaron y dijeron, yo prefiero cursar el cuatrimestre que viene, también suponiendo que el otro cuatrimestre íbamos a volver a la presencialidad. Y hoy un desafío también es pensar cómo volvemos a esa presencialidad, conservando la salud y entendiendo, por otra parte, que los cuerpos no van a habitar el territorio del mismo modo que lo habitaban antes. Retomamos entonces con el último interrogante que estábamos trabajando. Disculpas por el problema ahí de conectividad. Bueno, estábamos en eso de que el docente está acostumbrado a poner el cuerpo y que por ahí en este espacio no se siente que está poniendo el cuerpo. Muchos docentes sienten que no han entrado todavía al aula, que esa priorización de contenidos que requiere este nuevo entorno de aprendizaje es como una aproximación de lo que va a ser luego su clase cuando vuelva a la nueva normalidad. Pero por ahí sentimos también que los estudiantes sí se sienten cómodos o se sienten más cómodos, y yo te decía, superando esa distinción que se hizo a comienzos del milenio y que tenía que ver con el nativo y con el inmigrante digital, hoy ya está como un poco superado porque el uso de las tecnologías está más generalizado, y ahora esta es una situación que nos demuestra que tanto unos como otros podemos hacer. El docente que se formó en los libros y que se formó para trabajar ciertas habilidades en sus estudiantes, hoy siente que son otras esas habilidades que se requieren y que por ahí se hace más difícil a la hora de diseñar sus clases. Muchos docentes sienten que poniendo el cuerpo, como vos decías, Cristian, no tenían que pasar mucho tiempo, ahora le dedican mucho tiempo a preparar sus clases, luego a cargarlas y luego a corregirlas o a intervenir en los foros, y ni hablar si vamos a hablar de hacer alguna valoración. Claro. ¿Qué es lo que ahora también hablamos de aquellos que son los que visitan las redes y los que llegaron para quedarse? ¿Vos decís que los docentes llegamos para quedarnos o estamos solamente como un salvataje de emergencia y que luego vamos a correr rápido a la puerta del aula, entrar y sentarnos en el escritorio y aferrarnos? Mira, creo que va a haber de todo. Lo que tenemos, si yo tuviera que decirte en términos de asesoría, por ejemplo, si vos fueras una empresa y me dijeras a mí qué tipo de docente tengo, te tendría que decir, mira, tenés 3 tipos de docentes asociados a la tecnología. El outsider, que sufre cada vez que se conecta. Tenés el que lo utiliza como el medio, y en esa asociación al medio lo que le pasa es que lo hace porque lo tiene que hacer y no le queda otra, y aprende lo mínimo e indispensable. Y por otra parte, le encuentra utilidad, pero no lo disfruta. Y después el que es aspiracional y que realmente es tecnófilo. Y ese está tratando de buscar la aplicación nueva, hace años que no usa PDF porque o usa alguna de esas aplicaciones con las cuales sus presentaciones pueden ser más copadas, pueden tener videos, pueden tener animaciones, pueden tener un montón de cosas. Y ese no es que la está pasando divino hoy, pero está más preparado para esto. Porque la virtualización fue prepotente, pero el que estaba virtualizado la venía disfrutando un poco más, porque es tecnófilo. Ahora, sí, también lo que nos pasa a nosotros, que me parece que tenemos que empezar a pensar, es que yo en el 2015 me acuerdo, porque trabajo con una amiga a quien respeto y quiero mucho, habíamos discutido un par de cosas ya en el 2014, y en el 2015 sacó un libro que se llamaba La comunicación en mutación, se llama el libro, ¿sí? Y ahí ella decía, el mundo cambió, el mundo ya cambió. Pero no lo dijo ahora por la pandemia. Para ella ya había cambiado en el 2014, ¿sí? Y en ese mundo cambió, lo que decía es, seguimos hablando de buenos y malos, seguimos pensando imperialismos y dominados, seguimos pensando poder y contrapoder. Seguimos pensando, por otra parte, si la tecnología es buena o es mala, si la tecnología nos va a asfixiar o no.
Y la verdad es que tiene algo de asfixiante la tecnología, porque es invasiva, porque la tenés en todas partes, el celular hoy no se me despega y si se me llega a caer me muero. ¿Sí? Ahora, también tiene algo que es, por las dudas, viene todo seteado para que para mí sea fácil, con unos criterios de usabilidad que están construidos en los usos que le dieron otros usuarios. No soy yo el primero que se va a encontrar con esta plataforma y estas interfaces. ¿Sí? Y la arquitectura de la información, la forma en la que se organizan las aplicaciones, están pensadas con un montón de otros docentes que ya pasaron por un montón de malos tragos intentando entender qué era el Edmodo, qué era el Meet, qué era cada una de estas aplicaciones. En ese sentido, lo que yo te voy a decir es, quien sea tecnófilo llegará más afinado, porque ya a esta altura ya conoce más plataformas, ya conoce más formas de producción, porque lo que cambió, y por eso yo hablaba de la lógica de las mediaciones y de las hipermediaciones, lo que cambió es la lógica de productividad. Y los docentes no somos conscientes de que nuestras clases también son instancias de producción. Y toda instancia de producción está asociada a determinadas competencias productivas, pero también competencias de recepción o competencias de reconocimiento, ¿sí? Y en este sentido lo que sucede es que nuestros alumnos en las redes sociales, en la virtualidad, por lo general lo que hacían era ir. Ellos solo lo que tenían como habilidad era la utilización de las redes sociales para consumir. Y nuestro desafío es ponerlos a producir. Qué sé yo, si yo me pongo a pensar en TikTok, que es como la gran cosa hoy divertida para los pibes, no les está pidiendo que aprendan a hacer cosas, les está pidiendo que copien. Es una enorme voluntad de hacer mímica. Lo que hay ahí es una especie de invitación a no ser vos, digamos. Es la instancia de la mímesis exagerada. Los docentes ya descubrimos hace mucho que el conocimiento no es reproducción, no es copia, no es mímesis. Es más catártico lo que queremos. Catártico en el sentido de pensar en términos de cátaros, digamos, de que vos te autodescubras. ¿Por qué? Porque como el conocimiento está en su gran mayoría disponible, lo que te queda es descubrirte a vos, ya no como productor, como alguien que interactúa con otros. El desafío es poner a nuestros alumnos a interactuar con los otros compañeros a pesar de la distancia. Los sistemas, hoy sin los límites del espacio, pero con las posibilidades que nos da el espacio virtual, lo que tienen que hacer es poner a discutir, a conversar, a jugar, ¿sí?, a los alumnos entre sí con el docente, siendo un curador del conocimiento. Si cualquiera de nosotros ahora se pone a buscar en internet y dice esto que yo te decía antes de que se corte, no sé, qué más, pero también se va a encontrar con algunos videos de 360 grados, inmersivos, con cámaras que se metieron adentro de cuerpos y te pueden mostrar cómo sería meterse adentro de un cuerpo humano. ¿Sí? Ahora, el docente lo que tiene es la habilidad de ser quien hace la curaduría, como cuando vamos a un museo y hay alguien que te organiza las obras para que las puedas apreciar mejor. El docente es fundamental. Lo que pasa es que hay un montón de corporaciones que en vez de pensar en que el docente puede hacer curaduría y puede generar conocimiento colaborativo, están pensando en ahorrar guita y sacar al docente del medio, y eso asusta. Exacto. ¿Sí? Y ahí es donde vos decís, pará, sí, la tengo para quedarse, pero sigue habiendo buenos y malos. Sí. Sigue habiendo imperialismos y sigue habiendo dominados. La tecnología va a ser fácil de utilizar. Si vos bajás la guardia y en un momento le perdés el miedo, lo más probable es que aprendas, porque está construida, toda la arquitectura de la información de las interfaces, está construida en base al error y a las formas, a los criterios de usabilidad que tuvieron un montón de usuarios que llegaron antes que vos. Y vos no sos muy distinto a los demás, ni yo soy distinto a los demás, somos todos bastante parecidos, porque compartimos las mismas matrices culturales. Ahora, las matrices culturales que compartimos están asociadas siempre a formatos industriales. Y la industria está todo el tiempo renovándose y cambiando. De hecho, en algún momento yo me acuerdo, no sé,
cuando la primera semana quise hacer un Meet y quise poner a 50 personas online y no me lo permitía. Hoy ya permite 100 o más. Y en las cooperativas no tiene límite. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que si no yo me iba a Zoom, que es otra marca, que es otro proveedor, y a ellos no les conviene perderme. El formato no termina solamente proponiéndome y en concertándome. Si yo le exijo cosas, empiezan a modificarlo, porque como lo exijo yo, lo exigieron un montón de otros docentes universitarios que tenían clases de 90, 30 alumnos, y la verdad es que 30 te permitía, 90 no. ¿Se entiende? Digo, en ese sentido, hay algo que nosotros tenemos que es, podemos de algún modo sentirnos pioneros sabiendo que somos indispensables. ¿Sí? No somos un fusible fácil de sacar del medio, porque el otro puede navegar muchísimo y perder horas de tiempo. ¿Sí? Horas y horas de su vida. Ahora tenemos que entender que hay una nueva lógica, ¿sí? Y que tenemos que de alguna manera apropiar, no solo apropiarnos, también reapropiarnos. Cuando uno se apropia de la tecnología, la usa para lo que quien inventó la interfase lo pensó. Cuando vos te reapropias, se asemeja mucho más a esas teorías de la educomunicación, donde, bueno, vos aprendés a hacer radio, pero para venderte en la industria. ¿Y qué hizo la gente? Metió la radio en la escuela y los pibes no escuchaban radio solamente, no analizaban solamente, producían radio. ¿Y qué empezaron a contar? ¿Qué pasó en los barrios y lo no se contaba en los medios tradicionales? Los que las corporaciones no querían contar. ¿Por qué? Porque había docentes haciendo pensar. Eso es un enorme desafío y yo creo que por otra parte es lo que nos va a mantener vivos a los docentes. Eso Saber sería, que trabajamos en el... Sí. Perdón, eso sería de alguna manera lo que llamamos la construcción de esa ciudadanía digital. Claro, sí, porque, a ver, en los 90, en los 80, todavía nos contentábamos con generar mirada crítica. ¿Sí? Y generar mirada crítica, en definitiva, era que alguien mire televisión, pero la televisión la seguía haciendo otro. Cuando empezamos a hacer educomunicación, lo que empezamos a decir a los chicos es, animate a hacer vos el cortometraje, animate vos a hacer una película. A ver, vamos a enseñarte a pensar una idea, a escribir, a filmar, y después hagamos nuestro propio circuito de circulación. ¿Sí? Contemos lo que pasa en tu casa, en el barrio. Contemos qué es lo que te llama la atención de África, de Estados Unidos, de Europa, de lo que fuere, de China. Descubrí y mostrar lo que podés construir vos con eso. Eso ya no es apropiarse de la tecnología, eso es reapropiarse de la tecnología. Y ahí lo que hay es que es dado para que el que produjo esa tecnología. ¿Por qué? Porque vos estás de alguna manera enseñando a la utilización de un soporte, de una tecnología, pero lo que estás haciendo es que lo puedas de algún modo asociar a lo que valorás culturalmente, a lo que querés revalorar de la propia idiosincrasia. Eso es fundamental. Y el que tiene esa mirada y puede hacer la curaduría y el que puede hacer la construcción e institucionalizar esa adecuación, es el docente. Exacto. Así que un desafío hermoso, digo. Claro, es un desafío. Nosotros esta semana estuvimos compartiendo experiencias o microexperiencias en una jornada de innovación y práctica acá en la ciudad, y hubieron muchas experiencias contadas por los docentes y por los estudiantes sobre todo. Hablar de esto, de lo que vos decís, y como siempre hablamos con Agustín también, construir tu propio relato, ser parte de esa realidad, que se hace que te hace porque estás adentro, estás incluida y sos parte. Y ahí está también ese desafío. Y bueno, y fueron algunas de las conclusiones también que se sacaron, tenía que ver con ese papel del docente, de curar, como dijiste, curador de contenidos, también el que va a arbitrar los medios y que gesta el sentido pedagógico y oportuno. También saber de antemano cuál es el punto de partida y hacia dónde quiere ir, es decir, el que tiene el timonel, en este caso, es el docente.
hablamos de puesto en el centro, porque muchas veces cuando hablábamos siempre del contrato pedagógico entre el contenido, el docente, el alumno, muchos enfoques o paradigmas ponían en el docente, otros en el estudiante, el contenido. Bueno, ahora estamos ante una nueva, también en un nuevo paradigma que creo que tenemos que trazarlo y también darle protagonismo a este docente, que es el que tiene que retomar la marcha y continuar caminos, aunque haya desvíos y demás. Y sobre todo para poder sopesar esos problemas de manera productiva y de una manera superadora, como vos bien lo planteás, como un desafío. Sí, completamente de acuerdo. Esto que vino para quedarse, que vamos a ser distintos, diferentes todos y demás. Vimos lo que trajo, lo que aporta, lo bueno, lo malo, lo como vos le queramos llamar. Siempre estamos acostumbrados a verlo desde ese, como decía tu amiga en ese libro, de que el mundo se está transformando en la comunicación. Pero hace tiempo, de hecho, Esto también es parte de lógica de la pedagogía crítica, digamos, de retomar la palabra o de poder tener, ¿no?, uno la voz o los sujetos que puedan construir su propio conocimiento. O sea, no es nada nuevo, digamos, sino que lo que estamos cambiando en realidad acá es un poco el medio por el cual se piensa o se construye ese conocimiento. O sea, es a través de una herramienta técnica que es distinta por ahí, a la que es mucho más compleja que solamente por ahí que el libro, que por ahí tiene otro tipo de complejidad que es más concreto. No sé, me parece que justamente lo que vos decías al principio, Cristian, de utilizar que una herramienta solamente es técnica, ¿no? El tema del problema de la convergencia, decir, bueno, yo tengo el teléfono, mi celular, pero en ese teléfono converge todos los discursos posibles, que son desde el entretenimiento, de la formación del conocimiento, o también la producción de contenido, la generación de ese contenido. O sea, ¿yo qué hago con eso? O sea, sí, solamente consumo, o también lo tomo, reapropio, pienso, y a través de eso, bueno, construyo mi ciudadanía, ¿no? También, que es distinta a la ciudadanía digital, que eso es otra cuestión, ¿no? La construcción de la ciudadanía digital, que es distinta a mi ciudadanía como, digamos, física, esta corporal que vos, un poco que la hemos perdido un poquito, no mucho, pero la hemos perdido un poco en la parte de lo físico, ¿no? Que nos disociamos un poco y ahora, bueno, estamos como súper metidos en la virtualidad, pero no hay que perder las dos partes. También es digno de analizar que sin estar puesto el físico, como antes del 18 de marzo, que nos encontrábamos todos en un mismo espacio físicamente, muchas veces no, hay muchos docentes también y muchos estudiantes que dicen que se encuentran más, es decir, sin estar físicamente hay mayores encuentros. Vos imagínate, en un Zoom, nosotros, por ejemplo, hemos participado hace un rato, estuvimos todos los delegados de las distintas zonas de las provincias de Entre Ríos, de Misiones, de Formosa, de Chaco, es decir, de una región entera, que por ahí no se podría haber llevado a la práctica, estar todos juntos en un mismo lugar, que hoy nos permite, o también participar de capacitaciones, de congresos o de lo que fuere, o también en la semana hemos participado de otras instancias. Y yo creo que eso es una de las fortalezas también, que también esta situación de pandemia nos pone sobre el tapete, que es el estar, es salir al encuentro. Nosotros hablamos también en esos otros encuentros de cómo hacer cuando no estaba puesta la mirada, hablamos de la pedagogía del vínculo y todo. Estamos como haciendo esas reflexiones a lo largo de todo esto, pero creo que ahí está, porque esa es una fortaleza, y sobre todo ese encuentro en el trabajo con otros, el trabajar con otros, y es como decía Agustín, la creación colectiva, porque la clase no deja de ser una creación colectiva que está pensada para otros, y ahí va a tomar el valor de la clase. No es la clase solamente que se cuelga y que se puede poner en una plataforma o un video que lo puedo subir a YouTube o lo que fuere. Es decir, la significatividad que lo va a tomar va a ser cuando esa producción es tomada por otros como tal. Es decir, de por sí el conocimiento también como fuentes de información no tiene el valor hasta que yo le doy ese sentido. Creo que pasa por ahí, ¿no? Completamente. También, a ver, hay como una situación que traíamos como un error conceptual, digamos, histórico,
que es que en algún momento opusimos la idea de virtualidad a lo real, como si lo real fuera algo y la virtualidad fuera otra cosa. Y lo cierto es que lo real para nosotros era lo territorial, lo corpóreo, lo presencial. ¿Sí? Y de alguna manera lo virtual parecía ser eso que pasaba en las redes sociales y que no tenía nada que ver conmigo. Y una de las primeras experiencias que vivimos cuando virtualizamos los primeros contactos fue la de inventarnos nuestros primeros avatars, nuestras primeras presentaciones en Facebook, donde aparecíamos, ¿se acuerdan? La primera etapa de Facebook, todos aparecíamos alegres, felices, contentos, con la mejor foto. Después vino Instagram para eso y ahí nos pudimos empezar a pelear en Facebook tranquilo y odiarnos. Después vino Twitter y también empezó a pasar más o menos lo mismo, pero con un límite de cantidad de caracteres, con un formato que te hacía ser más espontáneo, más rápido, más veloz, más pensador rápido, digamos. Ahora, el mundo virtual es absolutamente real. Tiene un montón de consecuencias. Lo que sucede en el mundo virtual son un montón de actos performativos que construyen realidad. ¿Sí? La construcción es con el otro. El problema es que siempre la construcción es interactiva. Es con el otro. Yo solo no puedo hacer nada ahí. El espacio descarnado precisa, para que sea eficiente, para que pueda funcionar bien, de la red. El espacio es la red. Red y espacio son sinónimos. Yo necesito arredarme. Si no, no hay ahí espacialidad posible. ¿Sí? Por lo tanto, no hay realidad construida. ¿Qué tengo que pensar en ese sentido? Sobre todo me quedo pensando en los colegas que sienten que quedaron a la puerta de este cambio, que se quedaron afuera. Es lo que construye la virtualidad es la conversación, no la declamación. Entonces el profesor que estaba acostumbrado a él ser el que daba todo el conocimiento, lo que va a tener que hacer ahora es empezar a conversar, estar muy atento en escucha para poder generar nuevas preguntas a quien antes tenía la ausencia de preguntas, pero tenías tu respuesta, porque vos tenías todas las respuestas para dar. Eso sería un poco lo que se entiende ahora como la clase al revés, lo del flip classroom, clase al revés o el currículum bimodal. Viste que ahora estos somos como todos expertos y Claro. especialistas. Sí, a ver... Para la Leti le voy a mandar un saludo, que ahí me dice que estamos en el vivo, que es la que me lo ha enseñado, mi tutora. Yo lo que te puedo decir también ahí es, ojo, que no significa que los estudiantes sepan. De hecho, si me preguntan a mí, lo digo acá en secreto, que no nos escucha nadie, yo detesto los foros, porque hay una enorme cantidad de estupideces escritas hasta que alguien dice algo interesante, algo que realmente está al conocimiento y que vale la pena. Pero la pena es que tengo que leer todo. Horas y horas. Yo prefiero leer cosas que están bien, no error. Ahora, cuando soy docente... Y perdón, como decíamos el otro día, que ponés la lupita y buscás la pregunta y buscás la respuesta y ahí dejaste de leer. En el foro, sí, digo, que es lo que hablábamos el otro día, como que el foro tiene un poco esa cosa. El foro que está montado, subido en una interfase, cuando uno la busca con una necesidad que lo motivó. Dice, bueno, ¿cómo resolvió alguien, no sé, se logó el auto, cómo resolvió alguien tal problema con el carburador porque yo no le quiero pagar al mecánico? Listo, lo encontré, voy, lo resuelvo. No sigo leyendo el foro. Ya está, lo resolví el problema. El problema es que nosotros queremos meter el foro en el aula, como si fuera una discusión de clase de mano levantada. Y después le decís, bueno, chicos, lean el foro. ¿En serio? Yo prefiero que lean los autores. Yo lean alguna adecuación que escribiste vos. En eso hay que ser como, yo diría, lo suficientemente astuto como para saber que ahí se dirimen discusiones, pero se construye algo de conocimiento que en tal caso vos después tenés que resaltar, sacar, curar y poner en otra parte y ponderarlo. ¿Sí? La conversación es fundamental. Yo prefiero la conversación sincrónica, pero no todos pueden. No todos pueden. Hay escuelas donde se ha prohibido el uso de WhatsApp grupal o de Zoom para no exponer la imagen de los niños. Entonces hay un montón de limitantes. Ahora, la otra es, se construye en la interacción, se construye en la conversación, se construye con las condiciones de producción que tenemos los docentes, que no son siempre las mejores. Entonces, lo primero que tenemos que tener es miedo, es perder el miedo a nuestra verdad. Si yo sé que mi conectividad es paupérrima, bueno, no me juego a hacer una clase sincrónica de 3 horas. Grabo 3, 4 videos e intento conectarme y de última apagamos todas las cámaras y nos escuchamos. Porque sé que mi conexión es baja, ¿sí?
Pero eso lo voy a ir descubriendo también en la práctica. Por lo tanto, la otra situación importantísima es perder el miedo a equivocarme. Saber que lo voy a intentar. Mis alumnos van a entender. Es más, a mí me ha pasado en un montón de detalles, qué sé yo, querer compartir una aplicación o querer compartir un video o una presentación, hacerlo en una clase, querer hacerlo en la clase siguiente y que no me salga y que un alumno me diga, profe, sí, ¿en qué modo está? ¿Cómo en qué modo estás? ¿Está el modo oculto? ¿Está el modo, cómo se llama esto cuando pones en modo incógnito? Sí, cuando está en modo incógnito no puede compartir lo que está fuera de modo incógnito. Un detalle mínimo, claro, yo nunca me había puesto en modo incógnito, tuve que abrir una cuenta de Gmail distinta a la que uso siempre, que es la corporativa de la universidad. El pibe supuso ese detalle y me tira el tip y me dice, tiene que abrir todas las solapas, el modo incógnito dentro de la misma, del mismo navegador, del mismo Chrome. De hecho, si puedo usar 2 navegadores distintos, es mejor, profe. Y en un momento digo, ¿cómo te diste cuenta? Porque le pedimos el documento y nos lo mandó desde un mail y acá está logueado con otro mail. Entonces tiene 2 mails abiertos y por lo general para que no te entre en conflicto vos uno de los mails tenés que abrirlo en modo incógnito. Bueno, yo lo aprendo porque lo enseñé a un alumno. Y eso es lo maravilloso que tiene esta situación. Que hay cosas que las descubrís en el hacer. Lo importante es que te animes a hacer. El espacio sistémico virtual, digamos, tiene como sistema el que vos lo descubras, lo construyas haciendo. Eso es fundamental. Y nosotros vamos a recuperar mucho de lo que en algún momento fueron experiencias muy valiosas educativas, donde nos habíamos centrado en el taller que se construía en el hacer cotidiano, en el trabajar sobre el error, pero no para penalizar el error, sino para construir a partir de eso un andamiaje que a veces te pueden dar tus propios estudiantes, tus propios alumnos a vos y vos a ellos en otros conocimientos, en otras áreas. Y no está mal que así sea. Lo que sí tenemos que saber, por otra parte, es que hay determinadas situaciones que son imponderables con las que vamos a tener que lidiar. Digo, yo me imagino esta situación, puedo hablar tranquilo, no sé, pudimos, antes de empezar esta charla, hasta Agustín nos decía, prendeme una luz más porque estás oscuro, qué sé yo, y estas cosas. Cuando estás con tus alumnos debiera pasar lo mismo. ¿Qué pasaría si yo estuviera en este momento acompañado de una familia y lo tendría que tener encerrado detrás de la puerta? Si hubiera un niño, una niña que viene a algo, ¿sí? A eso también nos tenemos que acostumbrar. Y quizás ahí lo que empieza a pasar es que nuestra intimidad queda expuesta, queda publicada, queda grabada, queda compartida. Ese mundo que estaba privado hacia puertas de mi interior, hacia mi propio mundo, ¿sí? Familiar, personal, hoy de algún modo, no solo por decisión, a veces por descuido y a veces porque las circunstancias me obligan, queda expuesta. Y las de mis alumnos también. Si usa la cámara, le veo cómo tiene la pared, el techo, si está acompañado de amigos, de familiares, de hermanos, si está solo. Y esa situación es una situación con la cual nosotros tenemos que lidiar. Porque hablé antes de lógicas de producción, con circunstancias concretas de producción. Ellos también están haciendo su producción de conocimiento. Fundamentalmente lo que están haciendo es producir conocimiento a nuestros alumnos. Y en situaciones que a veces vos decís, no sé cómo pueden hacerlo. Como en el rinconcito de la esquina de una mesa, al lado de un chico que juega, de otro que grita, de un espacio donde hay otro cocinando, ellos tienen que estar en clase. Entonces, en eso tenemos que entender que nuestro territorio se licuó en términos de Bauman, digamos, se derritió, pero se expandió, se extendió. Hay algo de la disrupción, ¿sí? Donde el espacio del aula se extiende hasta todas las posibilidades de las casas de nuestros estudiantes. Y los que no están conectados no están ausentes. Si yo grabé, si yo dejé tareas, si yo le dejé alguna conversación asincrónica, en algún momento se va a poder conectar y va a poder comunicarse conmigo. Lo importante es responderle. Y ahí tendré que tener lógicas concretas. Obviamente, uno tiene que ser más astuto. Si se me ocurre responder por mail, posiblemente responde la misma pregunta 90 veces si tengo 90 alumnos. Entonces, quizás convenga para eso habilitar un foro o habilitar un espacio donde alguien pueda dejar una pregunta, el docente pueda responder y después todos los demás puedan leer la respuesta. ¿Sí? Entender que es un sistema complejo,
Todos los sistemas complejos, técnicamente, teóricamente, son sistemas vitales. No los puedo desarmar. Un sistema vital complejo es un sistema que siempre va a tomar nuevas formas organizacionales. Lo que tiene de bueno la virtualización, aunque haya sido así de prepo, intempestiva, es que... Emergencia. De emergencia, sí. Y digo, es que nos encuentra en un proceso de mutación que ya se había iniciado, pero que por otra parte es un espacio red que se sostiene en el vínculo. Y el vínculo, los docentes, lo sabemos construir. Tenemos que confiar. Para revalorizar también un poco de los conceptos que vos decías, la importancia del docente como tutor, digamos, de la utilización de todos estos discursos, de todas estas herramientas, porque en este espacio, nuevamente como el título de la charla, ¿no? de la convergencia de digital, todos los contenidos empiezan a competir entre sí, ¿no? En esa misma herramienta. Si la comunicación no es sincrónica, como sucede por ahí en el cuerpo a cuerpo, o un poco más, ¿no? O en la virtualidad, en estas charlas que son un poco más sincrónicas que otras. Digo, todo eso, esos discursos empiezan a competir entre sí y el problema está justamente como darle jerarquía a nuestros contenidos para que puedan también ser significativos en el momento que son reproducidos o ese vínculo se estrecha. Así que alentar también en ese sentido a las y los docentes que están conectados, que están mirando, que seguimos trabajando en este contexto, a utilizar las herramientas también tecnológicas en este sentido, porque por ahí muchos tienen miedo de utilizarlas para no quedar offside, como decir, bueno, no las sé usar, o me pasa esto de no me puedo conectar y empiezo y quedo mal y no quiero parecer como que hay algo que no lo sé hacer, que me tengo que poner a estudiar. Bueno, quizá en esa construcción del conocimiento de manera, digamos, colectiva, también con los estudiantes, en la parte por ahí más técnica, está bueno revalorizar que el docente en realidad justamente es el guía, es el tutor, para hacer que esa herramienta o ese contenido sea significativo. Yo lo pienso al colega como un coordinador que hace posible el aprendizaje colaborativo, sabiendo que él tiene mucho para dar, pero que los demás también tienen cosas para dar y que quizás aquel que no se pudo conectar a la clase sincrónica puede de modo sincrónico acceder a una plataforma, a un video, a una presentación, pero también puede llamar por teléfono a un vecino, a un compañero, puede conectarse por otra vía y eso hay que alentarlo. Hay que alentar de forma coordinada, sí, que la red se active. Nosotros, para que se construya un espacio virtual, lo que tenemos que construir es una red de contención y acompañamiento. Una red que te cuide. Nosotros tenemos una red de cuidado, ¿sí?, de lo educativo y de lo escolar. Y el compañero de clase es parte de esa red de cuidado, ¿sí? Y también es motor del vínculo pedagógico. No es solo el docente con su buena intención, es parte de los que conversan. Todos los actores son fundamentales allí. Y también las instituciones permitiendo las diferentes plataformas, permitiendo los diferentes medios, ¿sí? Incluso, ¿sí?, la multicanalidad. Yo creo que es fundamental pensar la multicanalidad. Entonces, que vos puedas pensar, es cierto, yo tenía esta disputa presente-ausente, ¿sí? Previsto o no previsto, locuente o no locuente. ¿Y qué pasa con el que no es locuente? El que, claro, pero no le anda el micrófono. ¿Cómo te puede hablar? Le puede mandar un mensaje a otro por WhatsApp, te puede escribir por chat, ¿sí? Puede sumarse a un foro, puede mandar una pregunta escrita en papel y quizás a los 4 o 5 días vos le podás responder porque la escuela funciona con algún buzón. Puede mandar la pregunta por teléfono y que vos en el programa de radio se lo digas a todos los alumnos y aquel que se haya aprendido porque le interesó. Y del grupo se abrieron a más personas. Bueno, esos son un montón de desafíos donde quizás muchos docentes podamos reunirnos y también yo creo que de algún modo enamorarnos de nuestra tarea. Nosotros trabajamos en el presente para el futuro. Y sabemos, por otra parte, que hoy somos, en el ámbito de una pandemia, sobrevivientes. Los sobrevivientes no las pasamos bien. Sobrevivir no es un proyecto, ¿eh? Sobrevivir apenas es algo que nos pasa.
y que a veces vivimos con pesar, porque hay otros que se van. Y también hay que pensar en eso. A pesar de eso, el docente construye para el futuro. Y ese es un enorme desafío, pero también una enorme responsabilidad. La responsabilidad es saber la capacidad de dar tipo de respuesta. Ser responsable es poder responder. Y a veces una respuesta posible es decir, pensemos, hagámoslo como se pueda. Profe, yo sé que hay un compañero que no se puede conectar porque no tiene datos. Bueno, pero ¿vos cómo te enteraste? Ah, porque es vecino, porque me habla, porque me manda WhatsApp, porque WhatsApp tiene gratis. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Cuando termina la clase, vos que te conectás así, si podés sacar una captura de pantalla y mandársela, podés hacer 5 mensajes, a ver, mandámelos, si están bien escritos, no están bien escritos, ahora reenviáselos. ¿Sí? Le podés pasar este número, este mail, este foro, ¿sí? Y que te mande la pregunta y vos la subís por él, y entre paréntesis ponés cuando sos vos y cuando es el nombre de él, ¿sí? Y sos parte de la red y lo cuidamos. Esos son los desafíos que tenemos, ¿sí? Saber que nosotros podemos construir desde la docencia, ¿sí? Muchísimo de la socialidad que nos hace ser comunidad. La comunidad siempre fue comunicacional. Pasa que antes era territorial, pero se necesitaba de los cuerpos presentes. Y ya hace muchos años, no ahora en pandemia, hace muchos años que tiene instancias en las que con la conectividad es suficiente. Tenemos que reconocer, no le tenemos que tener miedo a la verdad, no todos estamos igual de conectados. Es sumamente inequitativo y desigual el sistema de conectividad en el país. Entonces, ahí no tenemos que tener miedo y no nos tiene que tampoco, digamos, temblar el pulso en denunciar esa inequidad. Los docentes debemos denunciar esa inequidad, porque nos deja a nosotros y a algunos alumnos y a algunos estudiantes los deja fuera. Y nosotros somos parte de los que en la red de cuidado debemos defender que se los incluya. Bueno, nosotros ahí tenemos desde la tarea, desde el sindicato, estamos acompañando, conteniendo, sosteniendo a nuestros compañeros y nuestras compañeras docentes que en este momento están haciendo todo lo posible con sus herramientas, con sus recursos, con esos dispositivos, en sus hogares, con el trabajo compartido, entre las tareas domésticas, vamos a decir, y de alguna manera, bueno, a través de una herramienta fundamental que fue una encuesta, nosotros preguntamos a nuestros compañeros y a nuestras compañeras cómo se sentían, cómo estaban trabajando, de qué manera, bueno, se obtuvieron esos datos y en base a eso se inició todo un plan de formación, es decir, que para también saber que lo estamos ocupando, como vos bien decís, nos sentimos responsables, tenemos hasta de este espacio esa responsabilidad de llevar, de pensar, de revisar, de repensar nuestras prácticas y también de acompañarnos entre todos, porque como vos bien dijiste, es una construcción que se hace en este nuevo espacio y lo hacemos entre todos y vamos a llegar todos juntos. Es el gran desafío en lo personal y también obviamente desde el rol que nos ocupa. Bueno, muchos han compartido eso, que es un gran desafío para los docentes y también para los alumnos, que es un tema súper interesante, que hay que seguir trabajando y pensando y repensando y revisando todo eso. Y ese docente y ese alumno también, porque nosotros, por ahí yo hoy hablaba del lugar del docente y te hice toda esa conclusión, pero ese alumno también es estudiante, que como vos bien dijiste, no es consumidor, sino que le llaman prosumidor, o sea que es productor y consumidor. ¿Así o no? ¿Viste cómo estudié para hablar con vos? Sí, ahí te redoblo la apuesta. El prosumidor, claro, porque el prosumidor es el que consume dentro de lo que la corporación pensó que él podía consumir y produce también dentro de la lógica que se había planificado desde la misma corporación. Yo prefiero a veces hablar también de los decisores, quien participa tomando decisiones. Y entonces, si no quiere consumir y si se apropia de la tecnología y aparte de consumir la tecnología lo usa para otra cosa, digo, claro, eso está más bueno, porque quien toma decisión de forma... Quien participa y toma decisión se empodera, se emancipa.
Yo creo un poco en la emancipación O todavía. sea, autorregula su aprendizaje también. A veces sí, a veces no, qué sé yo. Yo, por ejemplo, no puedo autorregular mucho mi aprendizaje. Te lo digo muy en serio, a mí me cuesta, yo nunca hubiera decidido estudiar de forma virtual. Sigo haciendo cursos y esas cosas para escuchar a colegas, para pensar y para seguir aprendiendo. Y la verdad es que a mí la virtualidad me cuesta horrores. Yo prefiero ir a la clase y que me reten sin hice el trabajo práctico. Eh, la verdad es que me pasa eso, pero bueno, en este contexto sigo igual. También los docentes que daban clases, estoy haciendo un postítulo ahora específicamente sobre infancias, y los docentes también se están reinventando y están buscándole la vuelta, le están poniendo una garra y una onda, y a veces se equivocan, como nos pasó a todos. Digo, si yo tuviera que pensar concretamente, me parece que nosotros no solo tenemos que transformarnos en prosumidores, sino en públicos capaces de tomar decisiones y participar activamente. No alcanza con acceder, hace falta participar. Democracia no es habilitar decisiones. Yo, el docente, el único que decide, hay algo de que estoy quedándome con todo el poder. Mis alumnos también tienen que poder decidir algunas cosas. El conocimiento curricular, seguramente después hay un montón de modos de poder conversarlo, reconstruirlo y experimentarlo. Y ahí nosotros podemos abrir el juego. Y de hecho los docentes sabemos cómo. Solemos ser bastante democráticos adentro de nuestras aulas. ¿Por qué no también en los espacios virtuales? Quizás somos pioneros hoy. Un pionero tiene 7 características. Está orgulloso y tiene coraje. El pionero es valiente, ¿sí? Y no le tiene miedo al fracaso. Vuelve, se levanta y sigue. ¿Sí? No le tiene miedo del error aprende. Dice, sí, me equivoqué, se saca el polvo y sigue, no le pasa nada. Y el que critica, bueno, quédate criticando, es tu problema. Yo sigo avanzando. Otro punto fundamental del pionero es que le falta la arrogancia, se la sacó de encima la arrogancia. ¿Y eso qué permite? Ser colaborativo, ponerte en un lugar de igualdad de posición, aunque no seas igual, porque vos sos responsable. Sos responsable de tu clase, de todo el sistema, de todos tus estudiantes, de tus alumnas y de tus alumnos. Por eso estás ocupándote de revincularlos de algún modo. Y como sabes que es tu responsabilidad, das diferentes respuestas hasta que te sale. ¿Sí? Lo bueno sucede trabajando juntos. Para eso hay que dejar de ser arrogantes. Y hace tiempo que a nosotros nos enseñaron los docentes, colegas, a trabajar en equipo. Es mentira que no sabemos eso. En todo el país explota en cantidad de ejemplos donde la gente trabaja muy bien en equipo, de forma grupal, de forma comunitaria. ¿Por qué no lo haríamos ahora? Digo, la otra cuestión fundamental ahí es saber que somos sujetos con autoconciencia, con una autoemergencia, diría yo, donde lo que sabemos es que entendemos nuestra propia verdad, entendemos y aceptamos nuestra propia situación. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando vos decís, bueno, a mí me cuesta hablar, bueno, chicos, entiendan que me cuesta hablarle a la cámara. Blanquearlo de entrada es maravilloso. Yo conozco docentes excelentes que no les gusta hablar, y otros que son actores de primera escena y hacen el unipersonal de forma fantástica. Bueno, con eso me divertiré y estaré frente al stand-up, y con el otro haremos cosas más grupales, más colaborativas, porque cada uno de los docentes también tiene una cualidad para poder construir y descubrirse como docente, ¿sí? Y en esta situación tendrá que redescubrirse y reapropiarse. Y reinventarse. Completamente. La otra cuestión es que hay ventajas que parecen ser desventajas nominales. Bueno, estamos a distancia, pero tiene algunas ventajas. Digamos todo, podemos estar en tuflas, chicos. Podemos estar tranquilos. Yo puedo cortar con vos y entrar rápidamente a darme un baño. Antes tenía 1 hora y media de viaje. No, estoy en Buenos Aires, ustedes están en Entre Ríos. ¿Qué tengo? 4 horas. ¿Sí? La verdad es que esta situación nos permite una nueva socialidad, nos permite innovar, con lo mismo que teníamos, ser creativos y superarnos, ¿sí? Y en ese sentido la mutación es eso, la capacidad de ser innovadores, con los mismos recursos. Hay un montón de universidades privadas que han sostenido la clase con diferentes grados de sincronía y asincronía, ¿sí? Yo veo un montón de colegas que les costó muchísimo armar su Classroom y el Google Meet, pero en el medio hicieron de todo, ¿eh?
Y cuando vos ves, decís, ¿cuántos alumnos tenías? 20. ¿Cuántos hay ahora? 19. Che, ¿cuál era el fracaso que tenías antes? Perdón, porque estábamos hablando de... No, y antes tenía un desgranamiento de por lo menos el 20%, por lo menos el 25 o el 30. Te dejó uno solo. Permitite aplaudirte ese dato, digamos, ¿sí? Porque algo hiciste bien cuando te pasó eso. Y al que se le fue la mitad, bueno, la próxima buscará cómo, ¿sí?, poder conectarse con más. Y también saber que si se te fue la mitad, no se te fue a vos. Hay que ver si se podía conectar, hay que ver si tenía datos, hay que ver cuál era su situación concreta. Hay que entender que hay falta de infraestructura y eso puede ser malísimo, pero también te permite ser abierto, te permite ser creativo. A veces conviene no tener toda la infraestructura armada, porque si vos tenés toda la infraestructura armada, te tenés que meter en el frasco y operar como el frasco te dice. Bueno. En cambio ahora, quizás lo que puedes hacer es reinventarte de verdad, incluso desde los sistemas. Exacto, porque generalmente entendemos, para redondear, Agus, Sí, infraestructura. Perdón, yo también digo redondear porque tengo que entrar a la clase ahora, así que si no me van a empezar. Son las 4 paredes que creíamos hasta que era el aula, que hoy entendemos que al hablar de infraestructura, que no tiene tampoco que nuestra clase no empieza a las 7:20, Agustín, y que termina a las 21:35 los viernes, sino que... 22:30, Paola. 22:30, perdón. Que el alumno no puede, damos clase los viernes, nosotros no sabemos los horarios, que el alumno no puede, si el alumno no pudo hacerlo, puede revisitar, como el que no puedo compartir hoy esto. Es decir, que no tiene ni un principio ni un final. Yo creo que ahí está ese desafío que nos permite que el aula o la clase deja ser del docente. Es el espacio no solamente de los estudiantes, como en este caso, de todos los que vayan a ser los usuarios o los que vayan a navegar. Eso es importantísimo. Creo que está ahí a donde nos hacemos esas preguntas que por ahí, como al comienzo dijimos que íbamos a desandar y ver, ¿es el aula el Zoom? ¿Es el aula el que dejamos de las 4? Yo digo, ojo, que cuando volvamos de vuelta a las 4 paredes, tengamos que subir las escaleras, entrar y decir buenos días, chicos, también vamos a decir, ¿qué extrañábamos de todo esto, de estar en pantufla, el cafecito? Vamos a hacer después nuevas clases viendo los desafíos de estar de vuelta frente a nuestros alumnos. Sí, a ver, el desafío va a ser repensar la política pública a partir de los aprendizajes, para permitir que seamos más creativos, más intensos y podamos ser muchísimo mejores docentes. Así es. En eso vamos, estamos en ese camino, a ser mejores todos. Bueno, agradecerte tu tiempo, tus aportes, tu mirada, ojalá que sea el puntapié como para hacer algunas otras conversaciones, otras reflexiones. Tenés el espacio desde ya, por saberlo. Agus, si te parece, nosotros vamos ahora esto empezó, te contamos y le contamos los que estén, diseñado como una estrategia también a la hora de, como los docentes, qué hacer. Nosotros también dijimos qué hacer desde el sindicato, cómo llegar si no está el docente en la escuela, hoy está en su casa, ofrecerles a modo de orientaciones, si se quiere, sugerencias, y bueno, de pensar, como te decía, y que sienta que podía encontrar acá también una herramienta. Y la verdad que, bueno, empezamos en mayo, lo hicimos los jueves, en junio fueron los viernes, y ahora nos vamos a empezar también a reinventar y a ver cómo vamos a transitarlo para julio. ¿Cierto, Agustín? Eso te toca a vos, Paola. Yo pongo toda la parte. No, es un trabajo en equipo esto, por supuesto. Me vas a acompañar, discutimos. Bueno, así que por ahí nos volvemos a encontrar y a cruzar. Un gusto, gracias. Bueno, gracias por invitar, gracias por la atención, gracias por el diálogo. Invitar a la gente, si conocen cinesap.com.ar, está bueno, hay un montón de cortos que pueden usar libremente. Es SAP con Z, CineSap con Z, para decir, zonas de acción prioritaria. Sí, cinesap.com.ar, allí pueden ver un montón de cortometrajes realizados por alumnos en instancias escolares.
Y está bueno, me parece que está bueno Qué saber. bueno ese recurso, un gran recurso. Lo pueden usar para un montón de discusiones, para poder hablar con sus alumnos, y también si se quieren conectar, ahí ya están los mails, o por Facebook, o por donde quieran. Yo agradezco muchísimo la atención, nos extendimos un poco de más, Agus, así que me callo la boca. No, yo ya sabía que con ustedes era imposible, no hay otra, pero Yo bueno. estuve moderada, dadas las condiciones. Bueno, muchas gracias, Cristian. Siempre un gusto poder conversar con vos. Y bueno, Paola también, ya que estás ahí. Pero nos vemos más seguido. Igual es un gusto siempre verte, Paola. Sí. Y trabajar en equipo. Trabajar en equipo, claro, este trabajo en equipo, coordinados. Muy bueno. bien. Muchas gracias, en serio. Gracias, Cristian. Gracias. Gracias a toda la gente. Muchas gracias. Adiós.